María José Benavente y Álvaro Migueles son los conductores de la buena costumbre de hablar de nuestros temas. Te escuchan y opinan de los temas que te interesan. Confía, es buena costumbre. Ella postuló como independiente a la Convención Constitucional por el Distrito 17, que entiendo corresponde por ahí por la zona del Maule. Es Bárbara Rebolledo, ex convencional que está de gira por la región del Biobío haciendo precisamente actividad proselitista, es decir, invitando, compartiendo las ideas del rechazo de la mano de Evópoli. Anda con Francesca Parodi, nuestra estelar y también secretaria general de esa colectividad. Bárbara Rebolledo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida a Buena Costumbre. Hola, ¿cómo están? Buenos días, espero me escuchen bien. Saludar a toda la gente que está oyendo la radio en este minuto. Te vemos y te escuchamos súper bien, Bárbara. Muchas gracias por estar aquí en Buena Costumbre y comenzar a conversar contigo respecto a este sentimiento que tienen o que comparten muchos convencionales de tu sector, que es la frustración. Si pudieras con nosotros ahondar en ese sentimiento de frustración y que puedas decirnos cuáles son las razones principales de ese sentimiento. Sí, la frustración de todas maneras yo creo que es un sentimiento absolutamente compartido por aquellos que ingresamos y creímos en que este proceso nos iba a lograr unir como sociedad, como país. Si hay algo que caracteriza la visión o la emoción que se pueda sentir respecto de la Constitución del 80, que fue escrita en dictadura, que excluyó a un sector. La frustración es pensar que hoy día en democracia se hizo exactamente lo mismo que se hizo en dictadura. Entonces, yo no sé qué es más patético, ¿no? Escribir en dictadura una constitución o bien escribirla en democracia y excluir. Y la frustración tiene que ver con las ganas de participar, con la cantidad de indicaciones, con el hecho de que apenas se hayan considerado las iniciativas populares de norma que representaban el sentir de la sociedad, de tener hoy día un texto que no responde efectivamente a las demandas ciudadanas, porque los derechos sociales todos están escritos con letras chicas. La educación tiene letras chicas, está en veremos lo que va a pasar con los particulares subvencionados, que si no giran a un Estado laico, lo más probable es que no puedan obtener subvención del Estado. También está en veremos lo que va a suceder con la participación del privado en el tema de salud. Lo que sí tenemos claro es que vamos a tener un solo sistema de salud y va a haber que migrar del sistema público al sistema, o sea, el sistema privado al público, colapsando el actual FONASA. Lo que sí está claro es que las pensiones ya no van a ser propias, por lo tanto no va a haber herencia. Y nosotros solicitamos en innumerables oportunidades, 18 para ser exacta, que el Estado no pudiese apropiarse de tus fondos de pensión, y hoy día tenemos un texto en que eso no queda clarificado porque nunca se aprobó esa indicación que hicimos, así que podemos pensar incluso que el Estado puede hacer una especie de corralito y apropiarse de los fondos de pensiones. Bueno, partamos por el final, Bárbara, porque precisamente está avanzando en el Parlamento esta ley que propuso el propio gobierno a instancias de tu sector político, de la centro-derecha, de declarar la inexpropiabilidad a través de una reforma constitucional de los fondos de pensiones. Por lo tanto, ahí podría estar despejada una de los asuntos que tú planteas. A mí me gustaría ahondar en el... No lo veo así, ¿eh? ¿Por qué no? No lo veo así. Porque la inexpropiabilidad de los fondos no es lo mismo que la inapropiación de los fondos. La expropiación implica un pago, así es, por definición. Y en la nueva carta que se ha propuesto, hoy día tenemos establecido las normas de expropiación. Pésimas, ¿ah? Por lo tanto, la situación de la propiedad, pueden decir, oye, pero igual no quedó tan mal la propiedad privada, el derecho a la propiedad. ¿De qué te sirve tener regularmente desarrollado el concepto de propiedad si tienes una norma de expropiación absolutamente desbordada? Y volviendo al punto de los fondos de pensión, si tú expropias un fondo, tienes que pagar por la expropiación. Lo que nosotros pedíamos era que no hubiese apropiación, porque la apropiación no implica un pago. Si yo expropio, palabras de Atria, 100 pesos, el precio justo de esa expropiación serían los mismos 100 pesos. Por lo tanto, expropiar sería volver a pagar el monto que a ti te están tomando. ¿Ah? Claro, lo que pasa es que, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, pareciera como que el nuevo texto consagra ese derecho. Yo creo que lo que hay son dos cosas. Primero, son interpretaciones. Las interpretaciones son siempre libres,
¿ah? Todas las normas son interpretables, ya lo decíamos, perdón, ayer en la conversación que tuvimos con Ricardo Neumann, ¿cierto? Él estuvo con nosotros ayer. Claro, ayer. Eso como primera cosa. Y lo segundo está vinculado con yo diría la actitud o la disposición a encontrar intenciones perniciosas de parte de la centroizquierda o de la izquierda de la Convención Constitucional. Porque finalmente debemos colegir, tú y yo tendríamos que estar de acuerdo, yo te leía unas declaraciones que hiciste en la Radio Agricultura el otro día, que si la izquierda y la ultraizquierda, como tú llamabas, hubiese querido aprobar un texto distinto y hubiese querido declarar la expropiabilidad de los fondos de pensión, no lo habría hecho porque tenía los votos. ¿O no? La inexpropiabilidad, claro. O sea, no, O al contrario, si hubiera querido decir ya, expropiense los fondos de pensiones, también lo pudo haber hecho, porque tenía los votos, ¿o no? No, claro, pero tienes que pensar que el escenario social ahí sería absolutamente distinto y las encuestas no estarían marcando el rechazo de la manera que lo hacen. ¿Por qué? Porque siempre, y aquí lo que no estamos haciendo es defender bajo ningún punto de vista a las AFP, pero lo que sí tenemos claro hoy día, post retiro, es que la plata existe al interior de las AFP y que la gente es dueña de sus fondos. Claro, porque había dudas respecto de eso también en el primer retiro. Sí, exactamente. Esa certeza la ciudadanía no la tendría tan integrada a su haber si no fuese porque cada vez que solicitó un retiro, la platita estuvo. Y yo no conozco ningún caso, no sé si ustedes conocerán alguno de alguien que haya solicitado su retiro y haya sido denegado por parte de la AFP. Tendrá que haber, pero son excepciones nomás. Bueno, dicho esto, es la razón que hoy día también plasmó la propuesta de Con Mi Plata No, ¿cierto?, para evitar que existiera la inapropiación de los fondos por parte del Estado. Y que las personas también tuviesen derecho a elegir quién era el administrador. Esto no resiste interpretaciones. Acá lo que solicitamos era, por favor, pongan que no haya una inapropiación por parte del Estado para dejarle y darle y entregarle seguridad a los ciudadanos de que su plata, si el Estado la administraba, no iba a ser captada por este. Entonces, ese es el problema y nosotros solicitamos numerosas veces, por favor, póngalo. No lo quisieron poner. ¿Por qué no lo quisieron poner? Me entra la duda entonces. Estamos conversando con Bárbara. Sí. Estamos conversando con Bárbara Rebolledo, ex convencional del Distrito 17, que ella postuló como independiente, ganó y ahora está aquí en la zona acompañada de Evópoli por Francesca Parodi, su secretaria general, también estelar de Buena Costumbre. María José. Sí, Bárbara, más allá de discutir norma por norma, porque básicamente en 10-15 minutos no alcanzamos a discutir esos disensos, ¿cómo proponen ustedes como sector? Bueno, tú eres independiente, pero estás contribuyendo, ¿verdad?, en esta campaña. ¿Cómo resuelven desde ese sector las demandas sociales entonces? ¿Ya? ¿Cuál es el argumento propositivo, ¿verdad?, para poder resolver las demandas sociales y poder encauzar, ¿verdad?, una crisis o un país hacia un rumbo en el que ustedes consideren mejor y más dignos para las personas? Bueno, eso suponiéndonos en la situación, me imagino, de que gane el rechazo y que haya que plantearse una nueva carta, ¿no? Una carta de navegación. O sea, pero ahí permíteme que te haga el punto, porque hay muchas normas, de hecho la Constitución, como lo sabemos, distribuye el poder y establece un marco de valores y de principios, y hay normas que, claro, uno puede especular lo que va a pasar, ¿verdad? Como por ejemplo con los fondos de pensiones. En la Constitución no dice que los gobiernos de turno o el Estado va a expropiar los fondos de pensiones, es una interpretación de lo que eventualmente ustedes piensan que podría pasar. En el caso de aprobarse, va a quedar una Constitución que se tiene que implementar, que eventualmente se podría reformar y que eventualmente haya que derogar y construir otras normas para poder darle forma a esa Constitución, porque no está todo establecido de forma concreta. Entonces, en el sentido de que gane el apruebo o gane el rechazo, la discusión política, yo me imagino, tiene que seguir, y de todos los sectores. Como dijo Ricardo Lago. Es uno de los que lo afirmó, claro.
Claro, a ver, dos escenarios distintos. Si gana la prueba, evidentemente, bueno, tendríamos que ver qué es lo que va a pasar. Lo que yo sí tengo claro es que esta es una constitución que genera una inestabilidad jurídica y, por lo tanto, lo que yo menos he visto hoy día es que exista de verdad intención de generar y movilizar la inversión. ¿Y esto por qué? Porque tú dices, ¿cómo resolvemos el problema de los derechos sociales? Para que existan derechos sociales, el Estado debe captar impuestos. Y para eso debe haber productividad. Yo como periodista necesito que alguien me contrate. Todos necesitamos que exista una máquina sobre nosotros que esté funcionando, llámese empresa, llámese pyme, ponle el nombre que tú quieras darle, ¿no? Entonces, para mí es importante tener claro, por un lado, que lo que hace... Yo me he dado vuelta en Concepción y pregunto, ¿hay algún proyecto nuevo inmobiliario que se esté levantando? Está todo parado. En Santiago, tú no ves un proyecto nuevo. Tú ves la grúa del edificio que ya se estaba construyendo un año que debe terminarse, pero no existen iniciativas nuevas. Tenemos una fuga de capitales tremenda al extranjero, una inestabilidad económica hoy día tremenda con un dólar que llegó a 1.000 pesos. Entonces, tú me dices, ¿qué propuestas tienen ustedes? Lo que nosotros queremos es hoy día avanzar en los derechos sociales, pero con certeza de poder financiarlos. Cuando tú excluyes y dejas tan lejana la posibilidad de la inversión, el mismo tema de la expropiación, cuando las normas de expropiación son tan aberrantes como las que tenemos en esta Constitución, ¿qué certeza va a tener alguien, un extranjero, de venir a invertir cuando corre el riesgo de que su trabajo, su fuente sea expropiada? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de alguna manera capitalizar, que exista trabajo, que exista inversión, Bárbara, y recaude impuestos del Estado. Si el texto propuesto por la Convención Constitucional es tan nefasto como lo planteas tú, ¿hay argumentos suficientes para que los partidarios del rechazo, a quienes representas, tengan argumentos como para poder convencer a la ciudadanía, con buenos argumentos, de que voten rechazo? Y sin embargo, uno se encuentra con expresiones que son a lo menos antojadizas a nuestro juicio, como por ejemplo las del senador Felipe Kast, que sostiene que el texto constitucional propuesto permite el embarazo, permite el aborto. Senador de Bópoli. El senador de Bópoli, por eso lo cito, hasta prácticamente el momento del parto. O sea, estamos en el parto y la mujer dice que yo quiero abortar. Lo plantea el propio senador Felipe Kast. ¿Por qué recurrimos a ese tipo de argumentos si la Constitución es tan nefasta? Porque evidentemente lo que plantea la Constitución no es eso, ¿o sí? Como tú decías acá, las interpretaciones son válidas. La norma que hace referencia o que abre la puerta al aborto dice que será regulado por ley. Regulado y limitado por ley no es exactamente lo mismo. Y para ser súper concretos... ¿Pero tú estás de acuerdo con la interpretación que hace Felipe Kast? No, yo como estaba en la misma comisión aprendí muchas cosas en relación a este principio establecido, ¿no?, por parte de las feministas y de las izquierdas que pretendían consagrar el derecho al aborto, y aprendí... ¿Tú no te defines como feminista, Bárbara, tampoco? Yo soy mujerista. No. Es algo muy distinto a ser feminista. Yo no recrimino al hombre. Yo creo que el hombre es parte de la vida de la mujer. Yo no hablo de no pertenezco a una sociedad o creo que el patriarcado nos ha hecho pésimo. Yo no me victimizo de ser mujer, yo me orgullezco de ser mujer. A mí me gusta ser femenina, coqueta, me gusta luchar, salir adelante, y sí se nos ha hecho mucho más complejo que a los hombres, sin duda, pero me enorgullece poder haber avanzado en este proceso. Pero para cerrar el tema del aborto, lo que aprendí es que aborto es hasta las 24 semanas y que posteriormente a eso ya no se consagra desde la perspectiva médica como aborto. La norma inicial no dejaba a la ley, fue una indicación al Pleno, en que debido al problema que se generó en las redes sociales de que se podía abortar hasta los 9 meses, porque no hubo un mandato expreso a la ley en la primera norma, es que se ingresa una indicación que dice que esto va a ser regulado por ley, que es la parte final de la norma, si ustedes la tienen a mano, y nosotros lo llamamos regulado y limitado, por último, póngalo, porque la regulación podría decir los tipos de establecimientos, qué tipo de doctores, y una cosa muy lamentable
lamentable que pasó en esto. Nosotros pedimos también la cláusula de conciencia. Sí, pero Bárbara, Y es algo que no quedó consagrado. O sea, hoy día estarían todos los doctores obligados a ejercer un aborto. sí, está bien. Lo que pasa es que cuando se hacen interpretaciones, podríamos calificarlas generosamente como extensivas, como las que hizo el senador de Opoli, Felipe Kast, evidentemente que se puede intervenir, a mi juicio, mañosamente en la voluntad de una mujer que tiene aprensiones respecto del aborto, que puede estar de acuerdo con el aborto en las 3 causales que está permitido en Chile, pero si le ponen que una mujer puede abortar hasta los 9 meses, y que además, como lo describe Felipe Kast, a mí me parece que es una interpretación algo abusiva. Entonces, lo que yo planteo es, si el texto es tan malo, el texto en sí, en términos formales, tiene tantos errores, ¿para qué recurrir a este tipo de argumentos aterradores? Yo no puedo hacerme cargo de las palabras que he dicho de Felipe bajo ningún punto de vista. Yo simplemente lo que hice ahora fue explicarte la situación que vivimos al interior de la comisión. El texto es absolutamente malo, es aberrante, pero está escrito como poesía pura, está lleno de conceptos y adjetivos, tiene el festival del adjetivo, por lo tanto cualquier persona que a lo mejor no tiene mayores conocimientos jurídicos y por lo tanto a la larga legislativos, porque yo no soy abogado, pero si me leo el Código Penal igual no puedo ir a defender a una persona ante un juez. Leerlo no significa que uno entienda y que aprenda y que conozca los alcances de las normativas legales. La invitación que hace, de hecho, la ciudadanía es que estemos informados. Y es ahí donde el texto malo puede ser interpretado por un sector de una manera y por otros de otra. Eso es evidente y sin duda que es así. Bárbara, para justamente seguir con esa misma línea, el adjetivo, ¿verdad? Bueno o malo, es justamente por una... A ver, por algo lingüístico o es por una presencia estatal, ¿verdad? Porque también yo me imagino, ¿verdad? Los que estuvieron o los que defienden este texto constituyente apelan a un estado de bienestar, ¿verdad? Un estado que tenga una mayor presencia del Estado en cuanto a el acceso de ciertos derechos, ¿verdad? Y la concreción de ciertos derechos sociales. Ustedes, como sector, en el caso de que gane el rechazo apruebo, en esa discusión, ¿a qué van a apelar? ¿A una forma de la Constitución escrita de distintas formas que dé mayor certeza jurídica, etcétera, o a poder limitar esta presencia del Estado? ¿Cuál es la visión ahí? ¿Por qué el texto es malo? ¿Es por la poesía o es básicamente por una postura de que el Estado debe tener un rol distinto en la sociedad a como lo ha estado teniendo hasta ahora? A ver, dos cosas. Me decías tú si gana el apruebo. Si gana el apruebo, el legislativo tendrá que interpretar las normas como está y ahí ya no hay mucho más que hacer. Y lo más complejo aún es que las cláusulas que tiene esta Constitución para poder ser reformada implican, dependiendo de la materia, que algunas sean por 2/3, otras por 4/7. Y lo peor es que esto va a ocupar un rango de tiempo muy extenso porque se requiere hacer además un plebiscito para la aprobación de estas posibles reformas. No sabemos si todas en conjunta, una por el costo aproximado de 3.000 millones de pesos por consulta ciudadana llamada plebiscito a nivel nacional. Eso es aproximadamente algunas cifras de las que se han entregado en torno a lo que cuesta hacer esto. A mí me parece fantástico el Estado social de derecho, yo no tengo absolutamente nada al contrario, pero como yo, te lo digo como madre, como persona que debe mantener a 5 hijos, ¿tú crees que a uno le gusta pagar 5 universidades, 5 colegios? O sea, el Estado subsidiario, ¿a quién le puede molestar? Si lo que pasa es que yo tengo un poquitito de realismo y entiendo que el Estado subsidiario necesita de recursos para subsidiar. Yo que, aunque escriba 200 derechos sociales, si el Estado no tiene plata para financiarlos, pasan a ser letra muerta. Por eso, cuando yo te digo la importancia de no ahuyentar la inversión, el avance económico, porque de esa manera el Estado no recauda vía impuestos, no recauda vía inversión, vía licitaciones, no recauda de ningún punto de vista vía concesiones. Entonces,
Es eso lo delicado. ¿Tú crees que yo quiero pagar ISAPRES? ¿Tú crees que a mí me gusta? No, a mí me encantaría que todo fuera de otra manera. Nosotros no sabemos, yo me imagino que no, pues a nadie le gusta. A nadie. Como entonces estar en contra del Estado Social de Derecho O sea, le gusta a los dueños de la AFP, a los dueños de la ISAPRE, yo creo que a ellos sí. Buena. Sí, Ay, pero bueno, yo no conozco ninguno. Yo la vez Claro. que necesité la ISAPRE para hacerme tratamiento de infertilidad no me pagaron nada. Lo que menos me interesa es rendirle pleitesía. Pero a la Bárbara, ISAPRE. bueno, para terminar, igual ese argumento de que el crecimiento económico va primero y los derechos sociales van después. Es un problema, po. O sea, históricamente ha sido el mismo, digamos. ¿Cómo cambiamos también ese discurso? Pues tiene que ser a la par. No siempre va primero el crecimiento Oye, económico. y sabes que vamos a tener que terminar porque se nos fue el Trata de tiempo. una realidad. Sí. Claro. O sea, no puedes financiar derechos sociales si no hay caja para hacerlo. Ecuador tiene 99 derechos sociales consagrados en su constitución, Estado plurinacional, derechos sociales consagrados. ¿Cuántos se cumplen? Pero Ninguno. ¿por qué se cita a Ecuador Pero y y no, no por y no eso a no- Bolivia? claro. Porque Bolivia resulta que también tiene N derechos sociales y Bolivia ha tenido crecimiento. La situación económica en Bolivia Sí, yo- no es mala, al contrario. Pero se nos fue el tiempo, Bárbara. Se nos fue el tiempo, lamentablemente. Yo no sé si conoces a algún chileno que haya ido buscado mejores oportunidades de vida o de trabajo y haya cruzado el desierto como ilegal ingresando a Bolivia. No, lo que yo sí conozco es una cantidad importante de bolivianos que vienen a Chile a buscar mejores oportunidades. Incluso vinieron a vacunarse durante el estallido, durante la pandemia, perdón. Claro, Entonces, precisamente puedo citar porque por- ahí no operó el Estado subsidiario, po. Ahí resulta que el Estado fue el que propuso y puso plata para las vacunas. Recuerda que el Estado subsidiario dice que el Estado interviene cuando el particular no quiere o no puede. Pero se nos fue el tiempo, Bárbara Rebolledo. Pero igual se entendió el punto. Sí, que era está lo todo que claro. se entendió el Y punto. te agradecemos mucho que hayas querido conversar con nosotros. Que tengas un buen trabajo aquí en la región del En la Biobío. región. ¿Hasta cuándo te quedas, Bárbara? Voy a estar hasta el viernes. Hasta el viernes. Mira, trajiste buen tiempo porque hoy día tendremos solcito. Pero Muchas frío, gracias. pero frío. Pero Ya, frío. ya, Sol, pero con Bárbara. frío, como en el Gracias. sur. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Que te estés vaya muy bien. Gracias. Gracias, Adiós. gracias. 8 de la mañana con 2 minutos.